vamos a analizar, bueno, qué es lo que sucede con estas masas que se encuentra, una de ellas se encuentra sobre un plano inclinado, la otra se encuentra colgando y las dos se encuentran conectadas por una cuerda que pasa por una polea. Vamos a ver qué es lo que sucede o qué podríamos esperar nosotros si empezamos a modificar este ángulo de inclinación del plano inclinado si en un inicio estas dos masas se encuentran quietas. Si las dos masas se encuentran quietas, quiere decir que, por ejemplo, para la masa 1, la tensión, la fuerza de tensión que está sosteniendo a la masa es igual que la componente de la gravedad en la dirección del movimiento. Una componente que va a estar por aquí que va a ser Fg seno de zeta, donde ese zeta va a depender de este ángulo. Pero no nos vamos a interesar en la mate, sino más bien qué es lo que podríamos esperar. Entonces, para eso deberíamos de comprender primero que sobre la masa 2 solamente están actuando dos fuerzas, que son la fuerza de la gravedad y la tensión. Entonces esas dos fuerzas están contrarrestando. La tensión es igual que la fuerza de la gravedad para poder hacer que se quede quieto. Y va a suceder algo bastante parecido, como les decía, para la masa M1, donde la tensión va a ser igual que la componente de la fuerza de la gravedad en la dirección de movimiento. Pero ¿qué podríamos esperar si disminuimos el ángulo? Si disminuimos el ángulo, entonces se vería, bueno, voy a hacer una línea según yo representando cómo sería más o menos el plano. Vamos que disminuimos ese plano. Entonces si lo disminuimos, ¿qué va a suceder con la componente de la dirección de movimiento de esta fuerza? Bueno, pues en teoría debería ser menor. ¿Por qué debería ser menor? Porque el ángulo va a ser menor. Entonces el ángulo va a ser menor. Recordemos que la componente en dirección de movimiento va a ser Fg seno de zeta. Entonces ese ángulo zeta va a empezar a disminuir. Y como el ángulo zeta va a empezar a disminuir, esa componente va a ser menor. Ese seno va a empezar a disminuir. Entonces por lo tanto va a tender a cero esa componente. Entonces no va a haber movimiento no va a haber, sí, no va a haber fuerza en la dirección de movimiento. Podríamos pensarlo también en que qué sucedería si yo llego a cambiar ese ángulo hasta disminuirlo hasta un cero. Si lo disminuyéramos hasta un cero, bueno, pues tendríamos la masa sobre ese plano, que por cierto no tiene fricción, que estaría sujeta a una polea que pasa por otra que está colgando. Entonces, de seguro vamos a tener movimiento por esta masa, debido a la fuerza de la gravedad, y esta masa va a empezar a desplazarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se cambia el ángulo, disminuye. Entonces, esta masa esperaríamos que se va a empezar a mover hacia arriba, hacia la dirección de donde está la polea, y esta otra masa empezaría a caer, por lo tanto. Y bueno, esta se mueve por la tensión, porque la tensión sería mayor. Y ahora, déjenme borrar aquí. ¿Qué sucedería ahora en el caso en el que más bien aumentamos el ángulo? Voy a borrar por aquí. Si aumentáramos el ángulo, ¿qué podríamos esperar? Bueno, pues lo contrario. Si aumentáramos el ángulo y el ángulo fuera más o menos como así sería el plano, este sería un ángulo mayor, pues la fuerza de la gravedad en la dirección de movimiento sería mayor, porque este ángulo empezaría a tender a ser 90 y por lo tanto este seno tendería a ser 1. Entonces esta fuerza tendería a ser máxima, que sería su valor de Fg, hasta el punto en el que si el ángulo fuera 90, que es imposible, pero si pudiéramos llegar a ese ángulo de 90, pues esa fuerza en la dirección de movimiento debería ser igual que la fuerza de la gravedad. Entonces sería ya no un objeto en un plano inclinado, sino sería también un objeto que se encuentra al igual que la masa M2 colgante. Y eso es lo que sucedería, podríamos esperar.